lo que les comentaba, la autocorrelación, uno puede tomar una serie y mirar si tiene autocorrelación. Ahora, esa autocorrelación que nosotros vemos en la serie podría deberse a una de esas causas, a que tiene tendencia, que tiene estacionalidad o que tiene autocorrelación propia. Eso lo vamos a descubrir después. A veces pasa que una vez que nosotros modelamos parte de la serie, la autocorrelación desaparece. Ya, otras veces se mantiene, o sea, después de eliminar la tendencia o de modelar la tendencia, de modelar la estacionalidad, la autocorrelación persiste en los residuales. ¿Ya? Y en ese sentido quiere decir que tenemos una serie con una tremenda estructura, lo cual es muy bueno para predecir la serie futura, pero muy malo para efectos de uso en regresión. ¿Ya? Yo no sé si en la casa están conectados. Sí, hay dos alumnos, sí. Pero están escuchando, ¿no? Sí, la ¿Sí? Cami está súper porque no está viendo fotos de los gráficos. Ya, no, perfecto. Es que se había caído el sistema, pero ahora veo que están acá. Pero, claro, eso fue bastante de clase. Sí. Déjame preguntarle si sigue. Sí, ya, excelente. Entonces, vamos a empezar a descomponer la serie ahora. Ustedes ven, vamos a mirar, si miramos el gráfico de la serie nuevamente, ¿cierto? Se ve que esta serie aumenta con el tiempo. Eso quiere decir que posiblemente esta tenga tendencia, pero ¿cómo probamos que tiene tendencia? Lo que tenemos que hacer es regresar la serie, la Y, sobre el tiempo, ¿cierto? Y si el tiempo es significativo, quiere decir que tiene tendencia, ¿no así? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra serie, la primera la que estamos usando es esta. Entonces, vamos a ir a datos, análisis de datos, regresión. ¿Bien? Tomamos la serie, que sería trade en este caso, y lo vamos a regresar sobre el tiempo. El tiempo, acuérdense, del delta t es 1. Supongamos que en la serie no apareciera el tiempo, ustedes lo único que tienen que hacer es poner 1, 2, 3, 4 hasta el L. Si se apareciera solamente la serie, pero no el tiempo, ustedes crean una columna que se llame tiempo y le ponen del 1 al número de datos, ¿cierto? ¿Se entiende? Porque se supone que la serie tiene un delta t es igual a 1. Bueno, en ese caso, rótulo, ¿cierto? Una hoja nueva, ya. Y vamos a poner solamente la ecuación, ¿cierto? Una hoja nueva, si ustedes se fijan. Vamos aquí, trade, y acá, el tiempo, que es desde el A1. ¿Veis? Listo. Bueno, si ustedes se fijan, aquí está el modelo y el R cuadrado es alto. Y ustedes ven que el tiempo, o el F, en este caso, ¿cierto? En regresión simple basta con que el F sea significativo para saber que hay efectos, ¿no así? Y lo que estamos viendo acá es que el p-value, que lo podemos mirar aquí también, ¿cierto? Es altamente significativo, y si ustedes interpretan esta pendiente, diríamos que la cantidad de empleo, que está en miles, aumenta en 1.164 empleos por mes. Entonces, sí, 1.164 empleos por mes. O sea, que esta serie tendría el primer componente, que es este. Tiene tendencia, ¿cierto? Tiene tendencia porque la serie aumenta con el tiempo, tal como lo veamos ya en el gráfico. ¿Ya? Ahora, la segunda parte es la estacionalidad, ¿cierto? Si ustedes nos vamos a mirar otra vez nuestro gráfico, nos damos cuenta que en el mes 12 siempre hay un salto, ¿cierto? En el mes 12, en el mes 24, ¿cierto? ¿Ya? O sea, en este caso el número de empleos depende del mes, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, una forma de modelar la tendencia es la siguiente: que nosotros lo hagamos mensualmente. ¿Ya?
Y bueno, aquí les va a hacer falta un poquito el tema de las variables binarias, pero que tú si ya les tengo las grabaciones, pero son tan pesadas que me demoraba subirlas. Subí una ya, pero ya se la voy a poner para que las... Si tuvieran alguna duda en regresiones, perdón, en variables binarias, lo vamos a resolver con el ayudante, pero no deberían tener problema. Pero les explico inmediatamente. Si yo me doy cuenta que hay un mes donde las ventas, perdón, no las ventas, sino que el número de empleos salta, que es el mes 12, entonces yo podría modelar la tendencia a través de los meses, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, ¿no así? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Podríamos usar variables binarias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uno fija como base un mes, en este caso, por ejemplo, enero, ¿ya? Y después genera variables binarias para el resto, para febrero, marzo, abril. Esta sería la base, ¿ya? Y después, febrero, marzo, abril, hasta diciembre serían las variables binarias, ¿ya? Se lo voy a explicar cómo se hace. Mover este gráfico, lo voy a sacar definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que estos meses están representados, el tiempo en meses está representado por el mes del año, ¿cierto? Y tenemos, ustedes ven, son 60 meses, son por lo tanto o sea, son 5 años, ¿cierto? De 12 meses cada uno. Entonces, aquí vamos a poner el mes, vamos a poner enero, febrero. Bueno, ustedes saben que Excel reconoce cuando ustedes ponen enero, febrero y copian hacia abajo, reconoce que son los meses, ¿cierto? Y ustedes ven, llegamos hasta diciembre, ¿no así? Enero, febrero hasta diciembre, y esto se va a ir repitiendo hacia abajo porque son 5 años, ¿cierto? Son 60 meses en total. Entonces, lo que tenemos acá son los meses para cada año. Ustedes ven ahí tenemos nuestros 60 meses. ¿Se entiende? Le pusimos nombre a los meses, básicamente. ¿Ya? Y después vamos a crear unas variables binarias tomando una como base, que sería enero, y esta variable binaria la vamos a crear aquí hacia el lado, pegando esto de manera transponente aquí. Vamos a crear una variable binaria que se llame febrero, marzo hasta diciembre, ¿ya? Dejando enero como base. Ahora, ¿cómo se crea esta variable binaria? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir si este mes, que lo vamos a fijar aquí en la columna, es igual a este, que lo vamos a fijar en la fila, entonces 1 y si no 0. Si ustedes se fijan, obviamente, como este mes, si este mes es enero, no es igual a febrero, ¿cierto? Por eso es 0, pero si nosotros nos movemos hacia abajo, debería dar 1, ¿cierto? Porque cuando el mes es febrero, entonces ponga 1 y si no 0. Y si yo copio hacia el lado, ¿cierto? Va a pasar lo mismo. Vamos a copiar hacia el lado, ustedes van a ir hacia abajo, y ustedes van a ver lo que va a pasar. Que codificamos en el fondo variables que son del tipo cualitativo como el mes en ceros y unos. Se fijan, mire, aquí febrero es 1, aquí marzo es 1, y se repite, ¿cierto? Cada vez que hay un febrero es 1. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, lo que hicimos fue crear variables binarias entre ceros y unos para modelar los meses del año. También lo podríamos haber modelado, por ejemplo, con trimestres, ¿cierto? ¿Cuántos trimestres tenemos al año? 4. Entonces podríamos haber, por ejemplo, enero, febrero, marzo, primer trimestre y así. Podríamos haber puesto trimestres aquí. Pero es mucho más fino haber usado meses, ¿ya? Para modelar. ¿Por qué hicimos esto? Porque nos interesa modelar lo que llamamos la estacionalidad. ¿Ya? ¿Estamos?
Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a regresar esta, dígame. Se puede tomar entonces cuál. Usted toma un mes como base, el que quiera. Pero en este caso, o sea, pero también se puede tomar como trimestre. Claro, yo podría haber, yo podría haber tomado trimestre también, asumiendo que el cuarto trimestre las ventas suben, ¿cierto? O sea, el número de empleos, perdón, no las ventas, el número de empleos sube. ¿Ya? Pero obviamente esto es mucho más fino, es un mensual. ¿Ya? O sea, la idea es tomarlo lo más fino posible. Lo más fino posible, eso sería la idea. Pero después yo le voy a hacer una herramienta para que nos permite saber cuál es la estacionalidad. Eso lo voy a enseñar luego. Por el momento nos vamos a quedar con esto. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer, vamos a ir a datos, análisis de datos. Vamos a hacer una regresión ahora de la serie contra las variables estacionales que serían las que acabamos de crear, ¿cierto? Contra estas variables. ¿Ya? Y aceptamos. Y ustedes pueden ver aquí el modelo no es significativo, de hecho, si ustedes no se fijan, no es significativo el modelo cuando nosotros lo hacemos solamente contra la estacionalidad. Bueno, pero en todo caso, ¿cómo se interpreta esto? Que, por ejemplo, respecto al mes de enero, cuando pasamos de enero a febrero, los empleos en comercio caen 4,6, 4.600 empleos, ¿cierto? Cuando pasamos de enero a marzo, caen 1,5. Cuando pasamos de enero a mayo, suben. Se compara la base contra cada uno de los. Pero eso es comparado con enero. Contra enero. Pero va en porcentaje o en cantidad. No, eso en cantidad porque estaban en cantidad. Si hubiéramos usado porcentaje. O sea, son 4 veces, baja 4.6 veces de lo que hay en enero. Claro, 4.600 empleos respecto a enero. Bien. Bueno, entonces, claro, si nosotros lo miramos solo, ustedes ven que la estacionalidad no se ve muy clara, pero nosotros sabemos, ¿cierto? Y eso es muy importante, que normalmente nosotros tenemos que meter todas las variables al modelo para poder saber si una es significativa o no. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a incorporar el tiempo aquí al final para ver si efectivamente tiene ambas, tendencia y estacionalidad simultáneamente, ¿cierto? Que sería lo lógico. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a poner el tiempo, que son 60 meses. Bien. Y vamos ahora a regresar. Datos, análisis de datos, ¿cierto? Vamos a regresar la serie contra la estacionalidad y el tiempo simultáneamente, ¿cierto? Porque eso nos permite ver más claro los efectos, ¿cierto? Acuérdense que los betas dependen de los betas que estén en el modelo. O sea, cada beta depende de la cantidad variable en el modelo. Entonces, lo vamos a hacer así con tendencia y estacionalidad. Y este sí que es un modelo bien significativo. Esto es, si usted quiere, le ponen aquí con tendencia y estacionalidad. ¿Da lo mismo desde la estacionalidad? Sí, el orden da lo mismo. Si ustedes se fijan, ahora sí, el tiempo, bueno, ahí está que es significativo. Y hay varios meses, ¿cierto?, donde es significativo. Si ustedes se fijan, diciembre es muy significativo, ¿cierto? Se fijan, respecto a enero, diciembre aumentó. ¿Se alcanza a ver? Este es el P-value y hay varios que son significativos. Mire, S. Cambió totalmente al meter el tiempo, ¿cierto? Que es lo correcto de hacer. Entonces, lo que vemos es que este modelo tiene tendencia, fíjense, el efecto tiempo. Ahí está el P-value para el tiempo y tiene estacionalidad en varios meses. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, lo que se me olvidó sí hacer acá fue cuando hicimos en la regresión,
Haberle pedido los residuales. Aquí si nos interesan los residuales, se los voy a explicar por qué. Bueno, ahí está. Es la misma regresión, pero ahora le pedí los residuales, los conceptos. El modelo es súper significativo, tiene un R cuadrado bueno, ¿cierto? Y ustedes ven que las variables de tendencia y estacionalidad son significativas. Y aquí está lo siguiente. Entonces, vámonos de nuevo a nuestro análisis original. Esta serie tiene tendencia, tiene estacionalidad, ¿cierto? Cuando la metimos juntas al sistema. Y ahora yo quiero ver si los residuales tienen autocorrelación. ¿Se fija la primera autocorrelación que vamos a medir? Vamos a ver que, acuérdense que los residuales es lo que no fue explicado por el modelo, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que eliminando el efecto de tendencia, eliminando el efecto de estacionalidad, veamos si los residuales tienen autocorrelación, ¿ya? Entonces, podemos usar la misma herramienta que habíamos usado anteriormente, que es el paralelogramo, pero ahora lo vamos a hacer sobre los residuales. Nos vamos a hacer de tiempo, nos vamos a paralelogramo, nos vamos a los residuales, y nos vamos a, incluso lo puedo poner aquí mismo, ahí. Y ustedes se fijan que esta serie tiene todos los componentes. O sea, tenía tendencia, tenía autocorrelación, perdón, tenía estacionalidad y además tiene autocorrelación de los residuales. Miren, todavía, después de haber modelado la estacionalidad y la tendencia, todavía muestra autocorrelación. Entonces, se fijan. O sea, esta serie es súper buena para ser modelada, ¿cierto? Pero cuando la usemos para hacer regresión con esta serie, si yo la regreso contra otra serie, puede tener alguna complicación porque tiene mucha estructura, ¿ya? O sea, esta serie tiene las tres cosas: tendencia, estacionalidad y autocorrelación de los residuos. Y estaría bien. Sí, estaría bien comprobado Claro, tiene las tres partes. A veces pasa que usted hace la autocorrelación inicialmente y después cuando ya explica la tendencia, la estacionalidad, la autocorrelación no existe, esta parte. Entonces hay series que no tienen estructura. ¿Cuál sería una serie que no tiene estructura? Plana. ¿Me explico? Tendría este componente nomás. ¿Cómo sería en la práctica? Sería así, plana. Si tiene tendencia, sería así. Si tiene tendencia y estacionalidad, sería con esos pics, ¿cierto? Y si tiene más encima autocorrelación, esa es la que la medimos sobre los residuales. Esta serie tiene todo. Tiene tendencia, estacionalidad y autocorrelación de los residuales. ¿Ah? Entonces, así podemos analizar cualquier serie, y hay series que tienen un componente, otras tienen todos los componentes, otras no tienen ninguno. Lo que sí tienen que saber es que mientras más estructura tenga, más fácil es modelar para saber cuáles son los valores futuros. Esto es una serie que quisiera saber yo. Por ejemplo, si tengo ventas como serie, quisiera saber las ventas futuras. ¿No así? ¿Ya? Y ahora vamos a mostrar esa parte que es entretenida. ¿Ya? ¿Cómo vamos a usar esta información para modelar estas series? ¿Preguntas sobre esto? Entonces, cuando hablemos de tendencia, es que la serie aumenta o disminuye con el tiempo. Si hablamos de estacionalidad, es que en algún tiempo dentro de alguna estación dentro del tiempo hay un aumento o una disminución. Pero eso siempre tiene que estar como marcado, como lo decimos recién, en un periodo de tiempo que se va repitiendo. Claro. No vale que, por ejemplo, en un punto suba, claro, podría ser después a 5. Tiene que ser como un patrón estacional. Por ejemplo, si uno piensa en estacionalidad, las ventas de retailing, siempre en el cuarto trimestre o en el último mes del año, ¡pum!, se pegan un pico. Las enfermedades también tienen estacionalidad. Así que así se mide
Entonces, ahora vamos a ir a la parte más bonita que es modelar esta serie. ¿Ya? Esta parte es muy entretenida, pero lo que les quería comentar es que aquí, cuando yo quiero modelar una serie, yo quiero saber los valores futuros, entonces quiero saber los valores futuros. Entonces, está muy malo el lápiz, pero voy a ver si tengo otro en la mochila. Muy más gigantes. No, parece que ese no. Ni siquiera la mochila, uno mete la mano en la mochila y sale de todo. Pero Pero naranja, no sé si se va anda por ahí nomás. Sí. No se preocupen, sí, aquí luego lo vamos a ver después en el. Bueno, pero en la práctica es lo siguiente. Ah, ya, muchas gracias, se pasó. Gracias. No, esto es súper elegante. Ya, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, nosotros tenemos nuestra serie, esta está buenísima, ¿cierto? Y nosotros tenemos una serie como la habíamos visto. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando yo quiero modelar una serie de tiempo es dividir el set de datos en dos partes. Una parte que le vamos a llamar N y la otra le vamos a llamar M. ¿Ya? Y que más o menos en términos proporcionales puede ser 80%, 70-80% aquí y entre 20 y 30% de los datos acá. ¿Para qué se hace eso? Para nosotros con esto, con el 70-80%, vamos a modelar la serie. Vamos a hacer este modelamiento aquí. Y con el restante la vamos a validar. ¿Ya? O sea, uno nunca valida contra los mismos datos. ¿Se acuerdan que en alguna tarea por ahí que hicimos, yo les pedí seleccionar datos aleatoriamente? Eso se hace para datos de corte transversal, pero en el caso de serie de tiempo, siempre los datos de validación están hacia adelante, porque lo que yo quiero es modelar hacia adelante. Saber, por ejemplo, cuáles van a ser las ventas futuras o cuál va a ser el número de empleos futuros. Entonces se divide ese dato en N más. ¿Ya? Y después se desarrolla el modelo con N y se valida con N. Y para validarlo vamos a usar algunos indicadores de calidad de ajuste, como por ejemplo el RNSE, otro que se llama MAE, eso lo voy a explicar. O incluso podemos usar un R cuadrado, que son algunos indicadores de bondad de ajuste, pero eso sobre la validación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar una serie, en este caso. Tomemos la misma serie, vamos a tomar esta misma serie que se llama Trade. Vamos a copiar en una nueva hoja, ¿Ya? Y en este caso, no vamos a cumplir la regla del 70-30, sino que lo vamos a hacer, vamos a tomar los últimos 12 datos, ¿cierto? Lo vamos a separar. Entonces, los primeros 48 van a ser para generar el modelo y los que siguen van a ser para validar el modelo. ¿Ya? Si graficamos esto, si lo graficamos aquí, ahí tenemos la parte para generar el modelo y vamos a agregar también esa generación del modelo. Bueno, así que le ponemos N. ¿Ya? Y vamos a agregar la siguiente parte que la vamos a llamar N, donde van a ser los datos de validación que son desde el 49 hasta el 60.
Ahí está. Entonces, si nosotros miramos acá, no sé si se fijan, los datos que están en azul son los de generación del modelo y los que están en naranja, así que le ponemos, ahí están, son los de validación. Y si nosotros, por supuesto, esto lo cortamos acá, como hemos visto anteriormente, ahí se ve mucho mejor la serie. ¿Cierto? Ya. Ya. Bueno, entonces la pregunta del millón aquí. ¿Cómo modelaríamos esta serie primero? ¿Cuál sería el modelo más simple que nosotros podemos usar para modelar esta serie? El más simple que podemos usar. Una línea recta nomás, ¿cierto? Una línea recta. Que entre paréntesis, esta línea recta, ustedes la tienen automáticamente cuando nosotros seleccionamos los datos aquí. Yo le agrego una línea de tendencia, ¿cierto? Ahí está la línea recta, puedo agregar el modelo. Ya. Y además tiene otra característica esta línea que yo la puedo extender, ¿cierto? Si ustedes se fijan aquí, donde dice extrapolar, en el futuro, si yo le pongo 12 periodos, del 49 al 60, ¿cierto? Ustedes ven que me a, la va a extender y lo que yo necesito hacer es comparar los valores estimados con los valores observados para validar qué tan bueno o tan malo fue este modelo. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera usar este modelo, ¿qué es lo que debería hacer? Aplicar ese modelo a estos datos. ¿No es así? Y eso significaría que yo tendría que tomar este modelo que está acá, ¿cierto? Y reemplazar donde aparece X, pongo el tiempo y me sale el valor de la serie, ¿no es así? Bueno, eso mismo, en vez de hacerlo a mano, Excel tiene una función que se llama pronóstico lineal. Entonces, si ustedes escriben aquí pronóstico lineal, ahí, en el fondo lo que está haciendo es una línea recta, ¿no? El modelo más sencillo que es una recta. ¿Ya? Entonces, pronóstico lineal, ¿cómo se hace? Yo lo quiero pronosticar para el mes 49, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿en base a qué? A los datos anteriores, donde aparece la Y con F4, ¿cierto? Y la X. ¿Y qué es lo que hizo Excel en la práctica? Generó un modelo lineal, el mismo modelo que nosotros hemos generado, y aplicó ese modelo al mes 49, ¿cierto? Y ahí me obtuvo el pronóstico, ¿cierto? De 371, eso es lo que pronosticó con el modelo lineal. Como yo lo fijé, lo que puedo hacer ahora, ¿cierto? Es copiar y tengo los pronósticos, ¿cierto? Futuros. Ya. Este valor lo podría haber obtenido, ¿cierto? Reemplazando acá también, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tomo el modelo y pongo 1.1611 por 49 más 314.3, que es lo que está ahí, me debería dar el mismo 371 que me dio esta función que se llama pronóstico lineal. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, si ustedes se fijan, este es el observado, este es el estimado con el modelo lineal, lo voy a poner más aquí arriba, este sería el estimado con el modelo lineal, ¿cierto? Y yo, si hago la diferencia entre observado y estimado que obtengo, el residual, ¿no? Así, ya, el residual. Y si yo tomo el residual, lo leo al cuadrado,
decimales, cosas. Ya, tomo el residual al cuadrado y lo promedio y después le aplico raíz. Tengo lo que llamamos root mean square of error, que sería nuestro RMC. ¿Cierto? Perdón. O sea, lo que dice este RMC dice que este modelo tiene un error de predicción de 9.000 empleos, 9.400 empleos, porque estos eran miles de empleos, ¿cierto? Tiene un error de 9.400 empleos, ¿cierto? Hacia el futuro. Ese sería el error de predicción. Si usamos el RMC. Ahora, yo también podría usar otro indicador que sería uno que se llama MAE. Eso lo voy a explicar. Tomo el valor absoluto del residual. El valor absoluto del residual. Valor absoluto del residual. ¿Cierto? Y después los promedios. Este es otro indicador. O sea, tomo los residuales en valor absoluto, los promedios, y este sería mi mean absolute error, ¿cierto? Que sería otro indicador. Y me dice en el fondo que mi error absoluto medio, promedio, ¿cierto? Es de 7,79, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo quisiera hacer esto? Porque yo quiero comparar este modelo con otros modelos, ¿cierto? Este es un modelo el más sencillo, que es el modelo lineal, pero yo quisiera, lo vamos a comparar con un modelo un poquito más complejo, ¿cierto? Más adelante. Entre esos dos, No, este es el mismo, son dos indicadores distintos para el mismo modelo. exactamente. Pero después, por ejemplo, si yo uso un modelo, el mismo modelo con tendencia y estacionalidad que habíamos hecho antes, también lo podría usar para predecir, ¿cierto? Ya lo Me vamos a ver. imagino que de esos dos el RMS es el más robusto, ¿no? No necesariamente. Los dos podrían ser tan robustos, ¿cierto? Hay en la memoria de POSIX que está ahí en su... Él hace ese estudio, digamos, mira cuál es el más robusto, pero uno podría usar cualquiera. Lo importante es que, o todos, que usted se queda con el modelo que por todos los indicadores le dé menor, ¿cierto? En este caso. ¿Qué otro indicador podemos usar? Podemos usar el indicador de R cuadrado, ¿cierto? ¿Y cómo sería el R cuadrado? Coeficiente R cuadrado, ¿cierto? Entre los valores observados y los estimados. Pero nótense que estos son los estimados hacia adelante, ¿cierto? Esa es la gracia, no son los mismos. Y nos dio, no está mala, el R cuadrado nos dio 0,91, o sea, ese es el R cuadrado hacia futuro, de predicción. O sea que un modelo lineal no andaría tan mal tampoco, ¿cierto? Si ustedes se fijan, este es el modelo lineal que vemos acá. Ya. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aprovechar algo que habíamos hecho anteriormente. ¿Se acuerdan que habíamos visto que esta serie se podía modelar con tendencia y estacionalidad? Bueno, aprovechamos estos mismos datos, ¿ya? Pero lo vamos a solamente hasta el mes 48. Me explico cómo son los datos hasta el mes 48, porque del 49 hacia adelante lo vamos a validar. ¿Me explico? Entonces, hagamos lo mismo que habíamos hecho antes. Datos, análisis de datos, regresión. Vamos a tomar hasta el mes 48, hasta aquí. ¿Ya? Y esto, desde aquí, incluye el tiempo hasta el mes 48. Wow. Hasta ahí, ¿cierto? Me falta hasta el lado, o sea, hasta el tiempo, ¿cierto? Y lo vamos a poner en una hoja nueva,
Lo que me interesa a mí de aquí es esto nomás. Ya. ¿Se entiende? Me interesa solamente esta parte. ¿Para qué? Para estimar a partir de estos coeficientes, ¿cierto? Los valores del mes 49, 50 hacia adelante, ¿cierto? Entonces, este es, y lo vamos a hacer, lo podemos hacer acá. Voy a aprovechar estos mismos datos aquí, lo voy a separar de hecho. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, vamos a poner estos coeficientes que ustedes ven ahí. Dice que los voy a poner aquí. Pegado especial, valores, transponer. Ya, tengo que poner una más atrás. Ahí sí. Entonces se fijan, frente a cada una de las, ¿cierto? De febrero, puse el coeficiente que correspondía a febrero. No sé si se fijan lo que dice. Los copié, los betas frente a cada coeficiente. Ahí. Ya. ¿Para qué? Para lo que vamos a hacer aquí, ¿cierto? Vamos a, ¿cómo podría proyectar yo, por ejemplo, en el mes de, el valor del mes 49, ¿cierto? Es el intercepto más febrero por este coeficiente, más marzo por este coeficiente, más abril, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a hacer, voy a proyectar esto acá y voy a usar lo siguiente. El intercepto fijo, con F4, más vamos a usar una función que es muy útil que se llama suma producto. No sé si la han usado. No. Suma producto que en el fondo toman esta matriz o esta línea, como quieran llamar este vector que está aquí, lo fijan, ¿ya? Y este se multiplica por esta línea completa, ¿ya? Entonces lo que estoy haciendo es tomando el intercepto y después más la suma de esos productos, ¿cierto? Y ahí nos debería dar el valor, eh, perdón, el valor estimado, ¿cierto? Y esto lo voy a copiar hacia abajo hasta el mes 60. Vamos aquí, faltan dos más. No sé si se fijan lo que hicimos. En el fondo tuvimos, lo podría haber puesto acá al lado también, ¿cierto? Pusimos este para el mes 49, este es el mes 49, el mes 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, hasta el 60. Entonces este sería el pronóstico que nos daría este nuevo modelo, que sería el modelo este es. Ya. Entonces, si nosotros nos ponemos acá, este modelo sería mi modelo, lo voy a copiar acá. Entonces, 49, 60, 21. Sería 49, 50.
Sí, me falta una ciudad. Ya, ahí está. Entonces este sería mi modelo un poquito más complejo, ¿cierto? Con tendencia y estacionalidad. Acá está. Aquí, este otro modelo, ¿cierto? Sería, este sí, que si quieren, le ponen con tendencia y estacionalidad. Ya. Y este sería el valor estimado. Y por lo tanto, yo puedo hacer el mismo ejercicio, calcular el RMCE para este modelo. Ya. Calculo el residual, que sería la diferencia entre el observado y el estimado. Bueno, lo copié aquí al lado y ustedes se fijan, fíjense, mire el RMCE de este modelo. El anterior, el lineal solo, tenía 9,40%, y ahora si usamos con tendencia y estacionalidad, nos dio 4,12, y el MAE nos dio 3,81. Y el R cuadrado, que también lo podemos calcular, entre los valores, estimados y observados, ¿bien? Nos dio 0,98. Entonces, si yo tuviera que elegir entre estos dos modelos, ¿con cuál se quedan? Con el segundo, ¿cierto? El segundo es mucho mejor, el que tenía tendencia y estacionalidad. ¿Me siguen un poquito la idea? Entonces, aquí tenemos dos modelos, estos son todavía base regresión, hay otros modelos que se llaman autorregresivos, que van a ser un poquito más complejos, pero estos son base regresión. Este es el modelo simple, este es el modelo con tendencia y estacionalidad, y la verdad que el mejoramiento fue extraordinario. Entonces yo podría predecir a futuro, para cualquier mes futuro, podría predecir cuál sería la ventas, perdón, el número de empleos en este caso. ¿Ya? Bueno, pero lo más entretenido de Excel, y yo creo que esto es lejos lo mejor de Excel, a mi gusto. Excel tiene un modelo de predicción, no, pero igual a veces los modelos sencillos funcionan mejor. Deje contarle un poquito la historia de la memoria de POSIX. Cuando ustedes quieran revisarla, la gracia es que POSIX hizo una revisión de todos los modelos habidos y por haber, que entre paréntesis se llaman, algunos le llaman funciones de suavizamiento, ¿ya? Como para suavizar la smoothing, ¿ya? Entonces, bueno, él probó un montón de funciones y encontró que las más sencillas eran las mejores. Y más, de repente uno se complica mucho para hacer unas predicciones, pero la verdad que una sencilla podría funcionar. Bueno, pero aquí por favor pongan atención porque esto sí que yo les contaba, Excel trae una función que se llama una función que se llama de suavizamiento exponencial triple. Suavizamiento exponencial triple. Que sería triple exponential smoothing en inglés, ¿cierto? Ya. Ya les voy a explicar un poquito. Esta función es una función que trae incorporada Excel y esa la encontramos, entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, estimado, valor estimado, y aquí la vamos a ver con la función TEF, triple exponential, ya, o suavizamiento exponencial triple. Entonces, ¿cómo funciona esta? Si ustedes se van, quieren pronosticar, ¿cierto? Para un cierto mes, nosotros ponemos pronóstico ETF. Ahí.
Bueno, usted sabe la traducción aquí, exponential triple smoothing, está medio al revés, pero está lo mismo, esa es. ¿Ya? ¿Y cómo funciona esa? Nosotros ponemos la fecha por la cual, el tiempo para el cual queremos predecir, igual como lo hacíamos con el pronóstico lineal. ¿Ya? Y después, fíjense lo que dice, valores que serían las Y anteriores, ¿cierto? Con F4. Después, la escala de tiempo, que son los tiempos anteriores, que están ahí, estos, de nuevo con F4, para que lo fijen. Y después ustedes ven, aparecen otras cosas aquí, como estacionalidad, finalización de datos, agregación. Entonces, si ustedes quieren ver de qué se trata eso, ustedes apretan FX aquí y aparece qué significa eso. Esta es la fecha para lo cual queremos predecir, estos son los valores por los cuales se va a basar el modelo, ¿cierto? Tanto para la serie como para el tiempo. Aquí en la estacionalidad, si ustedes clican en la estacionalidad, dice, es un valor numérico opcional que indica la longitud del patrón estacional, ¿cierto? Cuando se produce ese salto, ¿ya? El valor predeterminado de 1 indica que la estacionalidad se detecta automáticamente, o sea, el modelo solito detecta la estacionalidad. O sea, y podemos poner, por ejemplo, en el caso de trimestral, ¿cómo podemos poner estacionalidad? No, usted no dice, no pone nada y solo lo va a calcular. Y la finalización de datos, ese, dice, es un valor opcional para el tratamiento de valores que faltan. El valor determinado 1 reemplaza los valores que faltan por interpolación. Ya se lo hace solo. Si le faltan datos, lo va a hacer solo. Esa es la belleza de estas. Le da a aceptar nomás y nos va a dar un valor estimado, ¿cierto? Por esta función, que es la triple exponential smoothing, ¿cierto? Que sería, ese es el valor estimado. Y por supuesto, yo puedo calcular el residual. Ya. Que sería la diferencia entre el observado y el estimado. Ya. Vamos, y después yo podría copiar esto mismo, como tengo aquí, esto está más o menos, lo puedo copiar aquí, directo. Y me calculó, ¿cierto? Fíjense, me calculó mi RMC, mi MAE, ya. Y podría calcular también yo el R cuadrado aquí, que sería coeficiente R cuadrado entre los valores estimados y los valores observados. ¿Ya? Y miren el R cuadrado que nos dio. Entonces, si yo usara el coeficiente R cuadrado como el indicador, me quedaría con este último, ¿cierto? Me dio un poco más grande, ¿cierto? Que en la estimación con tendencia y estacionalidad. Sin embargo, en términos de RMSE y MAE, el mejor fue el que hicimos con tendencia y estacionalidad. Ya. Pero la ventaja que tiene que es muy sencillo de usar y en general funciona muy bien en términos de predicción. ¿Ya? Y no se queda ahí esta función, porque cuando yo hago una predicción, ¿qué me gustaría ponerle? Intervalos de confianza. Ustedes ya saben poner intervalos de confianza en una predicción, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se hace, no? Pero, por ejemplo, si yo tuviera este caso, Sí. ¿Con cuál se quedaría? Yo me quedaría en este caso con el segundo, porque el RMC es más bajo, ¿cierto? Y el R cuadrado es casi el mismo, ¿cierto? Si usted lo se fija. Pero si yo tuviera solamente acceso a esta función es una función que no le va a fallar. O sea, cada vez que tengan que predecir algo, usen esta función triple exponential. De hecho, hay una memorista que tengo yo en el MBA. Entonces, ella trabaja en una fábrica de quesos, su familia, y necesitan predecir los precios de los insumos y también el precio de la leche. Entonces, al final acordamos usar esta función porque es sencilla de usarse
y la verdad que le funciona muy bien. Entonces, ¿para qué hace eso? Para el final, lo que está haciendo ella es tratando de optimizar cuál es la mejor mezcla de quesos que debería hacer en un momento dado, de acuerdo a los precios de los insumos y de la leche. De repente le conviene producir un tipo de queso para maximizar el beneficio. Bueno, y lo interesante es que cuando se hizo el ejercicio, entre hacer lo que ella hacía normalmente, que era una asignación manual, versus una asignación optimizada, la diferencia era, económicamente, era extraordinaria. Y usó este modelo para predecir. Así que, en ausencia, o sea, de rapidez, yo usaría este. Porque vamos a ver que tiene otras ventajas. Se las voy a explicar inmediatamente. Además del valor estimado, ¿cierto?, que nosotros podemos tener, nosotros podemos calcular el intervalo de confianza. Ya. Solo una consulta. Dígame. ¿Cuál de todo esto? ¿Qué me hace a mí discriminar, no sé, para hacer un modelo? ¿Cuál de estos uso? El que predice mejor. ¿Y cuál es el que predice mejor? El que tiene menores errores de estimación. Y los errores de estimación se pueden calcular de las dos formas, ¿cierto? Como un RMCE o como un MAE, hay varios otros indicadores, está lleno de indicadores, hay otro que se llama MAPE, hay un montón de indicadores, ¿ya? Y el otro indicador es el R cuadrado entre los observados y los estimados, ¿cierto? Pero yo diría que estos son más sensibles que estos. Si yo me quedaría más con los indicadores tipo RMCE o MAE, me quedaría en este caso con el modelo que teníamos. El segundo, que era en base a nuestros la tendencia y la estacionalidad. ¿Se entiende? Si yo tuviera que elegir, me quedaría con ese. Es más complejo correrse, porque tengo que girar las dummies, ¿cierto? No es tan fácil. En cambio, el otro es, yo lo puedo hacer casi automático. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Entonces, pero una cosa que tiene interesante, que también lo podemos hacer en los otros dos, es calcular los intervalos de confianza. Entonces, si ustedes se ponen aquí, vamos a calcular aquí el intervalo de confianza. Vamos a ver aquí el intervalo de confianza. Estamos hablando del último modelo, del triple exponential smoothing. Ya. Ya les voy a mostrar la función, no es ninguna función complicada. Entonces, aquí ponemos nosotros aquí ya me acordé lo que era pronóstico, lo mismo ETS, pero usamos lo que aparece aquí, confidence interval. O sea, escribí un pronóstico ETS, confidence interval, ya, vamos. Y ahí tomamos lo mismo, tomamos la fecha, ponemos cuáles son nuestras Y, la serie en el fondo, ¿cierto? Con F4 hasta el mes anterior, hasta el mes 48. Después la X, el tiempo. Con F4. ¿Ya? Y el resto, todo igual. Y ustedes ven que nos dio este intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza en la práctica es el T por el error estándar, directo. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros acá, lo copiamos hacia abajo, ¿cierto? Ahí está. Y ustedes, no sé si se fijan en algo, a medida que vamos aumentando hacia el futuro, obviamente el intervalo se hace más amplio, tenemos menos certeza hacia el futuro, tenemos mucho menos certeza. Y tal como nosotros ya lo sabemos, se lo sumamos y se lo restamos al pronóstico para determinar el límite inferior y el límite superior. Este sería el pronóstico, el que es el valor promedio en la práctica, ¿cierto? Menos esto, nos da el inferior. Y el promedio más este es el límite superior. Pero esto es lo interesante, porque si ustedes tuvieran que hacer una predicción, ¿cierto? Su jefe les pedía una predicción futura,
ustedes no solamente le van a dar el valor estimado, sino que le dan el intervalo de confianza para esta predicción, ¿cierto? Ustedes ven que se va haciendo más amplia a medida que estamos más lejos del último dato, ¿no es así? Ya. Bueno, así que esta función nos da los intervalos de confianza. ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, para la primera función, la función lineal, estimar un intervalo de confianza? ¿Se acuerdan cómo se hace, no? ¿Qué teníamos que hacer? Por ejemplo, si yo quisiera obtener un intervalo de confianza eh, para el mes 49, ¿qué es lo que teníamos que hacer? No sé si se acuerdan. Tenemos que generar una nueva variable. eh, ¿Se acuerdan cómo era? En este caso, ¿cierto? El intervalo de confianza era, si yo quiero pronosticar, por ejemplo, en este caso, un modelo I es igual, y sub T, ¿cierto? Es igual a beta 0 más beta 1 por T, ¿cierto? Bueno, si yo quisiera tener un valor para T es igual a 49, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Obtener, hacer una nueva variable, que era el T menos 49, no sé si se acuerdan, del valor de la constante, ¿cierto? Entonces yo genero valores, ¿ya? En los datos anteriores, ¿cierto? Genero valores, datos de pronóstico. Ya lo vamos a hacer para que ustedes genero una nueva variable y con esa variable genero la predicción y el error estándar. Lo vamos a hacer para que se acuerden, ¿no? Ustedes lo saben hacer. Es una lata, pero se puede hacer. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Nosotros generaríamos aquí una variable que se llama t menos 49, ¿cierto? Sería esta menos 49, que es la constante para la cual quiero predecir, ¿cierto? Ya, estamos. Y ahora voy a hacer una regresión de la serie sobre el tiempo menos 49 en la práctica, ¿cierto? Datos, regresión, ¿cierto? De trade sobre esta nueva variable que sería el t menos 49. ¿Ya? Y lo voy a poner una hoja nueva para que la veamos, ¿cierto? Una hoja nueva. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en el intercepto de esta regresión nueva, me apareció el pronóstico, que es el mismo que obtuve de reemplazar en la función original, 371, si lo miramos acá. Ahí está, 71, ¿cierto? ¿Estamos? Y me dio el error estándar y me dio el límite inferior y superior. Entonces, se puede hacer, pero es súper complicado, ¿cierto? Hacer todo esto, imagínense, hacer para el 49 tendría que ser, pero que se puede, se puede. Y en el caso del otro modelo, el que tiene tendencia a estacionalidad, sería igual. Tendríamos que generar, para cada línea, en el fondo, generar una nueva regresión. ¿Se fija? Haciendo la diferencia entre cada variable y las constantes, ¿cierto? Y después correr esa nueva regresión. Así se hace en la práctica. Pero bueno, en el caso, lo interesante que en el caso de la triple exponential smoothing tenemos esto, ¿ya? Bueno, y no se queda ahí esta función, sino que tiene otras cosas interesantes. Por ejemplo, si yo voy a pronóstico otra vez en ETS, puedo saber la estacionalidad de los datos, y eso es una maravilla, porque si yo pongo la estacionalidad, pronóstico de estacionalidad, pongo la serie, pongo el tiempo, ¿ya? Y nos digo, voilà, la estacionalidad
12. Y efectivamente, ¿se acuerdan que en el mes 12 se pegaba el salto? Bueno, ahí tenemos una forma también de saber la estacionalidad. La calcula solo. O sea, sobre cualquier serie yo podría saber cuándo es que se produce ese pic. ¿Ya? Y, y por supuesto, si yo voy acá a... Si yo voy acá, pongo traer pronóstico, GPS, puedo poner estadísticas aquí también. Ya. Pongo mis datos, tal como dice ahí, ciertos valores, las tiempos, el tiempo, como lo hemos hecho anteriormente. Y usted se fija, el tipo estadístico aparece varios estadísticos, pero para el modelo, no para la predicción futura, sino que para el modelo. ¿Cierto? Aparece, por ejemplo, esto se llama triple exponential smoothing porque tiene tres betas, en tres parámetros en la práctica. Un parámetro que se llama alfa, otro que se llama beta y otro que se llama gamma. Y tiene otro estadístico, por ejemplo, yo puedo calcular estos son todos indicadores de bondad. Ustedes conocen ese, el micro, lo hicimos en la RMC también, pero para el modelo, no para el pronóstico, sino para el modelo. Por ejemplo, si queremos saber el parámetro alfa, le ponen aquí 1, aquí le ponemos 1, ¿cierto? Y nos da ese nuestro alfa. O sea, estos son el ajuste del modelo, ¿cierto? Alfa. Después el beta, lo mismo, y el gamma, entonces este sería el pronóstico. Bueno, pues acá lo voy a fijar, voy a cambiar este, lo voy a poner beta, ahí me salió el beta, y así, ¿ya? ¿Estamos? Y si ustedes quieren conocer la función de, aquí está, triple exponential. Bien. Bueno, y ahí no sé si alcanzan a ver, ahí están sus parámetros, el alfa, el beta y el gamma, y aquí está para cómo se hace la predicción. Tiene un factor de tendencia, un factor de estacionalidad, en fin, pero son tres betas en la práctica, ¿ya? Este es un modelo un poquito que uno piensa que es complejo, pero para nada es complejo. Y aquí está cómo se estiman los alfa, beta y gamma, ¿cierto? Ustedes así que pueden conocer esta función sin problema. Ya. Ahora, para terminar con esta función, y antes de contarle otra cosa respecto a esto que nosotros hicimos a mano, ¿dónde está la cosa en los 60 meses? No, ya se me olvidó, tanto. Ya, miren lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a tomar los valores del 48, ¿cierto? Entonces, todo esto que nosotros hicimos a mano se puede hacer también automático. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros nos vamos aquí le ponemos los datos por los cuales queremos generar el modelo, ¿cierto? En este caso son 48, los otros son para validación, ¿cierto? Y esto voy a estar acá, donde ustedes se van a datos y donde aparece aquí un botoncito que se llama previsión, ustedes lo aprietan aquí, ya. Entonces estamos puestos acá, ¿no? Estamos aquí
le puse ahí en el tiempo, le pongo previsión y me aparece, ¿cierto? La previsión, y aquí nos dice hasta dónde queremos el pronóstico, ¿cierto? Lo queremos hasta el mes 60. ¿Se acuerdan? Lo queríamos hasta el mes 60. Entonces, si ustedes se fijan aquí va, estos son los datos observados, y de aquí hacia adelante son los datos estimados, y aquí está el intervalo de confianza. Ya. Ya. Ustedes le dan crear, y miren lo que hace, que bonito, nos da el gráfico, ya con el pronóstico, el intervalo de confianza, y aquí abajito, los mismos datos que nosotros creamos. Repite el mes 48, ¿cierto? Que era el último mes, y ahí nos dan los pronósticos para el mes 49. Si ustedes lo comparan, son exactamente lo que nosotros hicimos a mano. Fíjense, 366, le vamos a mirar decimales aquí. Bueno, el 49 era 367, era el promedio, y el intervalo de confianza 364, 370, ¿cierto? Vamos aquí a nuestro, como nosotros habíamos hecho mano, 364, 370. El siguiente era 363, entre 359 y 368. 359, 368. O sea, lo mismo que hicimos lo hace solito. Y obviamente, si ustedes tienen los valores observados, los ponen aquí, pueden hacer sus cálculos de RMSE y todo. Pero es extraordinario, ¿cierto? Ahí está nuestra. Por eso le digo, yo creo que es las mejores cosas que yo le he visto a Excel. Incluso superior a otros software más sofisticados en eso, es fácil de usar. Ya. ¿Estamos? Bueno, y para ir terminando nomás, todavía igual nos va a quedar algo de esto todavía, de predicción de series individuales. Pero les quería mostrar un par de cosas más. Si nosotros miramos nuestros datos, acá, los datos originales, ¿cierto? Estos datos originales, siempre que teníamos la parte para predicción, este era para hacer el modelo y este para validarlo, ¿cierto? Bueno, pero ustedes ven que aquí, si yo selecciono los datos para modelar y selecciono agregar línea de tendencia, ¿cierto? Y le hemos agregado la lineal. Ustedes ven que aquí existen varias opciones de líneas de tendencia, ¿cierto? Esta es la exponencial simple, la otra es la triple, la que habíamos hecho, ¿cierto? Esta es la exponencial simple, ahí está. Y como les decía, ustedes perfectamente pueden poner la ecuación. Esta es una exponencial simple, ¿ya? Y además, lo que les decía, nosotros podríamos extender vía extrapolar, ¿cierto? Aquí 12 valores futuros, ¿cierto? Vamos a extrapolar. También ustedes, conociendo la ecuación, pueden hacerlo calculando, ¿cierto? ¿No así? Y tienen otras, por ejemplo, como logarítmicas, polinómicas, etc. Estoy en una logarítmica, una polinómica de orden cuadrática, pero le pueden cambiar el grado del polinomio, y una potencial también. Ya. Y esta que está aquí, esta sí que podríamos llamarlo que es un suavizador. Esto estuvo muy de moda durante la pandemia, ¿cierto? Que era los promedios móviles, ¿se acuerdan? Se tomaban promedios móviles semanales normalmente, ¿cierto? En vez de tener diarios, porque los diarios tienen mucho ruido, entonces se toman promedios móviles, y aquí uno determina el periodo, ¿cierto? Si ustedes se fijan, el periodo aquí son 2, quiere decir que ya se lo voy a mostrar en la práctica cómo se calcula un promedio móvil, pero en la práctica estamos promediando 2 días. Pero si usted le pone aquí, o 2 meses en este caso, le ponemos 3, se va suavizando más. Si le ponemos 4, se va suavizando más. Si le ponemos 5. Y al final, si yo le pongo muchos meses, vamos a terminar con una recta en la práctica, ¿cierto? 10 meses. ¿Cierto? Va
lo vamos suavizando, y por supuesto esto también se puede extender a futuro. No sé si con esto se puede extender, pero en alguna parte ese que se ponía aquí en el futuro, en alguna parte lo debe haber visto, se podía extender o no. Hasta con el número. Ya. Bueno, pero yo se lo voy a explicar en todo caso. Creo que en alguna parte se podría extender esto hacia el futuro. Pero bueno, ¿cómo se calcula una media móvil en la práctica? Vamos a tomar los datos aquí. Los vamos a pegar. Ya. Y por ejemplo, si yo quiero una media móvil de tres meses, ¿qué es lo que debería hacer yo? Entre paréntesis, normalmente la media debería ir en el centro de la clase. Por ejemplo, si yo pongo aquí promedio móvil de 3, voy a poner el promedio de estos 3. Y lo voy a ir, lo copio hacia abajo. Y si ustedes se fijan, este es un promedio móvil que se va a ir moviendo en la práctica, ¿cierto? Y está siempre al centro del intervalo, ¿cierto? ¿Se fija? Si me pongo ahí, está al centro de estos 3, si me pongo ahí, está al centro de los 3 que siguen, se va moviendo, ¿ya? Así que así se calcula la media móvil en la práctica, pero Excel también, y con eso vamos a terminar, Excel también tiene la posibilidad de calcular un promedio móvil automático. ¿Ya? Si ustedes se van aquí a datos, análisis de datos, y aquí buscan media móvil, o promedio móvil, aquí aparece como media móvil, ¿cierto? Ahí uno entra los datos, ya. En este caso, desde arriba vamos a poner con el título incluso. Ahí tiene título de la primera fila, este es para cuántos meses quieren, ¿cierto? Si le damos 3, por ejemplo, ya. En un rango de salida, por ejemplo, lo puedo ver aquí y crear el gráfico, y también nos da un error. Bueno, me quedo corrido nomás un punto ahí, pero es exactamente lo que ustedes ven ahí, ¿cierto? Me quedo de lo puesto desde arriba. Ahí está el promedio, ¿cierto? Y ahí está, después nos calcula también un intervalo de confianza. ¿Bien? La media móvil se podría considerar un suavizador. Claro, esto es para suaves. Hay gente que, ya me acordé la palabra que usan, le llaman filtros. Filtros. O suavizadores también. Pero la media móvil, en el fondo, si ustedes aumentan mucho el número de meses o el número de tiempos, van a terminar con una recta al final, ¿cierto? Eso es lo que pasa en la recta. ¿Ya? Bueno, eso es más o menos. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Hay hartas herramientas útiles, pero para mi gusto, como les decía, el Triple Exponential Motion es uno de los interesantes. ¿Estamos listos? Profe, Dígame. para la exactamente entramos en electricidad y esto, ¿verdad? O No, esto también. Pero vamos. Es que mire, lo que pasa es que